Días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, muy feliz y muy complacida de compartir este espacio con ustedes y conmemorando pues el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, que es un día tan importante para toda la comunidad de pacientes, de familiares y de cuidadores. Yo soy Karen Narváez. Soy una paciente con un diagnóstico de una enfermedad huérfana. Hace 11 años me diagnosticaron hipertensión pulmonar idiopática. Soy abogada y en este momento hago parte del equipo de FECOER, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, y allí lidero todo el proceso de representación y defensa de los pacientes de enfermedades huérfanas. Soy vicepresidente de Asociación Tejido Azul, que la asociación apoya a toda la comunidad de pacientes de hipertensión pulmonar en el país y bueno, hago parte de varios grupos de trabajo de organizaciones sociales que apoyan también patologías huérfanas. En este caso, pues apoyo a ACPEIN, a la Asociación Colombiana de Pacientes de Errores Innatos del Metabolismo, y allí pues también soy la líder de representación y defensa de los pacientes de errores innatos. Y desde el año 2020 tenemos un proyecto muy bonito, ha sido como un hit porque hemos dictado un ciclo de conferencias legales a los pacientes, a los familiares, a los cuidadores. Muchos profesionales de la salud también han estado allí con diferentes temas, no solamente del marco normativo de las enfermedades huérfanas, sino de todo el marco normativo que nosotros tenemos a disposición aquí en el país referente a temas de salud. Muchas personas me manifiestan a mí que hay muchas barreras en el país para acceder a los servicios de salud, pero también es cierto que nosotros somos abanderados y vamos un paso adelante a muchos países de Latinoamérica que todavía no cuentan con leyes de enfermedades raras. Entonces ahorita les voy a contar un poquito de ese marco normativo. La idea es hacerlo como en un conversatorio, no ahondar pues mucho en cada ley, sino que ustedes sepan que existen unas leyes, que hay unos temas referentes a ello, y vamos ya desarrollando pues como la conversación en base a la ruta y a todo lo que tiene que ir atravesando un paciente. Como lo decía el conferencista anterior, antes del diagnóstico es una odisea. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía ahora, nosotros tenemos un abanico normativo y una legislación muy robusta. No solamente contamos con leyes ordinarias, leyes estatutarias, resoluciones y decretos, sino que también la Corte Constitucional ha jugado un papel muy importante a la hora de defender los derechos de los pacientes de enfermedades huérfanas. Ustedes saben que la ley es general y hay veces no puede abarcar todos los temas de interés general para las personas o para una colectividad. Entonces me encantan las sentencias de la Corte porque pues allí son casos concretos y especiales de los pacientes que en la ley pues no son muy específicos o quedan por fuera. Entonces, perdón, acá puedo mirar mi presentación. No, listo. Entonces, como les venía diciendo, les voy a contar algunos como términos que son importantes tener en cuenta y que la Corte Constitucional a lo largo de la historia pues ha traído a colación unos significados importantes para nosotros. Entonces, uno es el principio de integralidad de los servicios de salud. Entonces nos dice la Corte, y ha sido muy enfática, que es el tratamiento que debe proporcionársele al paciente no se reduce a obtener la curación. Este debe estar encaminado a superar todas las afecciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la dignidad de la persona. Por tal razón, se deben orientar todos los esfuerzos para que de manera pronta, efectiva, eficaz, reciba todos los cuidados médicos tendientes a proporcionarle el mayor bienestar posible.
Entonces, acá en esta definición o en este concepto de servicio de integralidad, pues no solamente la Corte nos habla del servicio y del acceso a los servicios de salud, sino que para que un paciente de enfermedad huérfana logre tener una integralidad, debemos tener una mirada holística, no solamente mirarlo en el acceso a los servicios, sino que el paciente en su parte laboral, en su parte social, en su parte académica, en su parte recreativa, pues también tiene que tener algunos derechos y se le deben proteger para que ese paciente pues tenga mejor calidad de vida y se le proteja la dignidad humana. Siguiente. Otro concepto que es muy importante es la continuidad, el principio de continuidad. Entonces, la Corte dice que las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas. Y esto es muy importante porque cuando los pacientes con enfermedades huérfanas inician sus tratamientos, ustedes ven que muchas veces pues las EPS ponen estas barreras administrativas o económicas. Entonces el paciente tiene tratamiento 1 o 2 meses y se puede ver interrumpido al tercero o al cuarto mes, entonces no hay continuidad. Los tratamientos hay veces se dilatan, entonces es complejo porque el paciente se va deteriorando y con estas enfermedades pues la idea es tener las terapias y los medicamentos mensualmente. Siguiente. Las prestaciones en salud como servicio público esencial deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad. Las entidades que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos. Los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados. Entonces, con esto también vemos que los pacientes inician en una institución donde encuentran profesionales idóneos, es una institución o un centro de referencia donde manejan la patología, pero hay veces por temas administrativos, por temas de contrato, el paciente pierde la continuidad en esa institución y es remitido a otras instituciones. Entonces, ahí también se ve muy afectado porque de pronto ya lo envían a una institución donde no tienen la experiencia, donde los médicos conocen poco su patología, entonces el paciente se ve enfrentado muchas veces incluso a perder su diagnóstico, a cambios de tratamiento. Entonces pues la ley es muy clara al decir que ningún corte ni administrativo, ni económico, ni de contratación pues puede influir en el acceso a los servicios de salud de los pacientes. Siguiente. Bueno, y acá en el derecho fundamental a la salud, ahorita les voy a explicar porque antes la salud no era un derecho fundamental y ya con la ley estatutaria del 2015, pues ya la salud tiene un rango constitucional y ya es un derecho fundamental. Entonces aquí les traje como 3 características principales de ese derecho fundamental a la salud. Entonces es autónomo e irrenunciable, pues todos los personas tenemos ese derecho inherente desde el momento en que nacemos hasta el día pues de la muerte. Comprende todos los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de salud, y que el Estado debe adoptar políticas públicas que aseguren la igualdad del trato y las oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Siguiente. Bueno, y acá, como lo decían ahorita, pues el diagnóstico juega un papel muy importante en las enfermedades huérfanas, porque
entre más rápido sea ese diagnóstico, ese paciente va a tener mejor calidad de vida, ¿cierto? Y acá en este artículo 10 de la ley estatutaria, la ley 1751 de 2015 que les hablaba ahora, que le dio ese rango de constitucionalidad al derecho a la salud. Y cuando yo me refiero a una ley estatutaria, es una ley que tiene un rango mayor a las demás leyes. Existen las leyes ordinarias, pero la ley estatutaria tiene un rango mayor y son leyes muy importantes, son leyes especiales, ¿cierto? Entonces, en esta ley pues son muy claros que el diagnóstico juega un papel muy importante. Y esa es una de las primeras barreras que nosotros enfrentamos como pacientes de enfermedad huérfana. Por ejemplo, en el caso mío puntual, pues mi diagnóstico se tardó 25 años. La hipertensión pulmonar, hay veces se confunde con EPOC, con asma, con obesidad, con ansiedad, y más que muchos pacientes que tenemos hipertensión pulmonar idiopática, tenemos una discapacidad no visible. Yo no tengo como signos físicos que demuestren de pronto que yo tenga una enfermedad o algún tipo de discapacidad, entonces se torna más complejo ese diagnóstico. Entonces, tanto en esa ley como en las sentencias de la Corte siempre hablan de ese diagnóstico oportuno y correcto. Pero, como les cuento, es la primera barrera que nosotros enfrentamos. Siguiente. Bueno, y aquí ya les voy a contar, ya es un poquito y nos vamos a entrar más en toda la normatividad de las enfermedades huérfanas. Entonces, la primera ley, que es hito pues en el país, fue la ley 1392 del 2010, que es la ley de enfermedades huérfanas, y allí esta ley nos dice que los pacientes de enfermedad huérfana somos sujetos de especial protección, lo mismo que la ley estatutaria. Ahorita lo vamos a ver que en su artículo 11 lo dice muy claro, y esta ley trae puntos muy importantes, no solamente del diagnóstico oportuno, sino que nos habla de la educación, que la educación en el paciente, en el cuidador, en el familiar y en los profesionales de la salud es muy importante. Nosotros como pacientes, ¿dónde llegamos primero? A un primer nivel. Entonces los médicos de pronto no están preparados para ese diagnóstico correcto. Y cuando vamos en ese camino, pues nos van haciendo varias pruebas diagnósticas, y acceder a las pruebas diagnósticas también hay veces es demorado, es complejo, hay dilaciones, hay veces pues omiten las autorizaciones, entonces por eso ese diagnóstico se demora tanto. También la ley habla mucho y hace mucho énfasis en la parte social del paciente, como yo les decía ahora, no solamente es mirarlo desde la esfera de la salud, sino que para que haya esa integralidad, el paciente tiene que estar muy bien en las demás esferas de su vida. Siguiente. Bueno, no me voy a detener mucho acá porque ahorita pues el compañero nos explicó que la definición que trae la ley aquí en Colombia de enfermedades huérfanas. Entonces, pues ya saben que la enfermedad huérfana es una enfermedad crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y que tiene una prevalencia menor de 1 por 5.000 personas, ¿cierto? Y acá la ley colombiana pues cataloga las enfermedades huérfanas en raras, ultra huérfanas y olvidadas. Siguiente. Bueno, ahora también nos lo decían, que las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que por su rareza plantean cuestiones específicas. Estas enfermedades se caracterizan por ser potencialmente mortales o debilitantes, a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. La mayoría de ellas son enfermedades genéticas, otras son cánceres poco frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e infecciones, entre otras categorías. Siguiente. Y las ultrahuérfanas y olvidadas, cuando hacemos referencia a una enfermedad ultrahuérfana,
también nos lo decían ahora, es la que se estima de 0.1 a 9 por cada 100.000 personas, ¿cierto? Y las enfermedades olvidadas o desatendidas son un conjunto de patologías infecciosas, muchas de ellas parasitarias. Siguiente. Bueno, después de esta ley del 2010, salió el decreto 1954 del 2012 y en este se dictan todas las disposiciones para implementar el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas, porque en la ley 2010 hace referencia a que es muy importante el registro de los pacientes de enfermedades huérfanas. Y ya con este decreto pues se empezó a hablar de implementar ese sistema de información. Siguiente. La resolución 3681 de 2013, esta nos habla y define todos los contenidos y requerimientos técnicos de la información a reportar por única vez a la cuenta de alto costo para la elaboración del censo de pacientes con enfermedades huérfanas. Entonces, en el año 2013, por primera vez tuvimos ese censo de pacientes con enfermedades huérfanas para ya empezar pues como a hacer todo ese reporte al Civigila. Siguiente. Bueno, esta ley también es un hito en nuestro país. Les decía que la ley 1751 de 2015 es la ley estatutaria en salud y le dio un rango de constitucionalidad al derecho a la salud. E indica que los pacientes de enfermedad huérfana son pacientes de especial protección. Entonces, miren que solamente analizando la ley 1392 del 2010 y analizando esta ley estatutaria, mire que las dos dicen que los pacientes somos de especial protección. Y las dos indican que ninguna barrera administrativa, económica puede estar allí para que los pacientes accedan a los servicios de salud. Entonces, solamente analizando estas dos leyes, uno creería que un paciente de enfermedad huérfana no tendría por qué tener ningún inconveniente. Pero vemos pues que no es así, porque realmente se presentan muchísimas barreras. Siguiente. Y les decía que el artículo 11 para nosotros es muy importante porque dice que la atención de los niñas, niños y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor y personas que sufren enfermedades huérfanas y personas con discapacidad gozarán de especial protección por parte del Estado y su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa y económica. Pues he sido como muy reiterativa en eso, pero es que realmente pues como les digo, en toda la legislación, decretos, sentencias de la Corte, pues hacen muchísimo énfasis en eso. Y los pacientes de enfermedades huérfanas pues tenemos esa especial protección. También gozamos con un abanico muy importante a nivel de temas de discapacidad, porque muchas de las enfermedades huérfanas desencadenan algún tipo de discapacidad y pues acá en Colombia también tenemos un abanico muy amplio en temas de discapacidad. Creo que en algunos territorios también hay unos programas que funcionan muy bien para este tipo de pacientes con discapacidad. Siguiente. Bueno, y esta resolución 2048 de 2015 actualiza el listado de enfermedades huérfanas y se define el número con el cual se identifica cada una de ellas en el sistema de información de pacientes de enfermedades huérfanas. Entonces ya con esta resolución ya tenemos algo muy más concreto, ya tenemos un listado y cada enfermedad tiene un código asignado. Siguiente. La resolución 3202 del 2010 adopta el manual metodológico para la elaboración e implementación de las rutas integrales de atención en salud RIAS. Se adopta un grupo de rutas integrales de atención en salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la política de atención integral en salud para los pacientes de enfermedades huérfanas. Entonces ya aquí se crea como toda la ruta. Siguiente. Y esta resolución
es muy importante la 5265 porque aquí ya está todo el listado de enfermedades huérfanas. Ahora también nos lo decían, en este momento hay 2.198 enfermedades huérfanas enlistadas en esta resolución. Entonces esas 2.198 enfermedades son las que la ley colombiana pues considera huérfanas en el país. Entonces, si yo como paciente de enfermedad huérfana, yo busco en esta resolución y estoy allí enlistado, pues tengo que ser reportado al Civigila. Y pensamos que el Civigila pues ha sido bueno porque allí se han hecho varios reportes, pero también hemos visto que hay un subregistro, ¿cierto? Y también en muchas ocasiones para el paciente que no ha sido reportado, pues se enfrenta allí con una barrera, porque cuando va a ir por su tratamiento y no está reportado en el Civigila, pues no se lo van a entregar. Entonces es muy importante hacer educación a los pacientes, a sus familias, para que conozcan esto. Y si están enlistados allí, pues buscar si realmente se hizo el reporte efectivamente y si no, hablar con el médico tratante para que lo haga. Entonces, para que ellos mismos busquen, hay una página que se llama Mi Seguridad Social, es muy fácil consultarse uno allí, es simplemente llenar como un formulario con unas preguntas personales y ya puede acceder con contraseña y con usuario y allí puedo consultar. Al final de la página hay un link donde dice enfermedades huérfanas, registro de enfermedades huérfanas, consulto allí con mi número de cédula y me doy cuenta si estoy registrado o no. Consultando varios pacientes yo me di cuenta de algo, por si ustedes en algún momento hacen pues como el proceso, por ejemplo en mi caso puntual, pues yo nunca he tenido problemas para que me entreguen mis tratamientos, pero yo hice mi consulta y cuando uno hace la consulta salió un cuadro. Entonces en el primer ítem dice si está registrado en el listado de enfermedad huérfana, en el segundo dice si la enfermedad está reportada en la cuenta de alto costo y en el tercero si hay reporte al Civigila. Entonces, consultándome a mí y a varios pacientes, resulta que sí estamos en el listado de enfermedad huérfana y por eso no nos han negado los tratamientos, pero no estamos reportados al Civigila, que lo deberíamos estar, ¿cierto? Si yo estoy en ese listado como paciente de enfermedad huérfana, debería estar en el Civigila. Entonces, de pronto esas inconsistencias en el reporte pues pueden generar subregistros, pueden generar barreras a los pacientes, incluso por ejemplo enfermedades como la hemofilia que deben estar reportadas en la cuenta de alto costo, pues uno va y consulta allí al paciente de hemofilia y no se encuentra reportado ni en la cuenta de alto costo ni en el Civigila, pero como les digo sí está en el listado de huérfanas, y otros casos pues realmente no se encuentran reportados. Entonces en ese caso muy importante hablar con el médico tratante porque es responsabilidad de ellos notificar. Hay veces en la consulta pues es muy complejo por el tiempo, pero todas las hospitales, clínicas tienen el área de epidemiología y allí deben hacer el respectivo reporte y es un derecho que tenemos nosotros como pacientes. Siguiente. Bueno, y la resolución 651 de 2018 define el procedimiento, los estándares y criterios para la habilitación de los centros de referencia de diagnóstico, tratamiento y farmacias para la atención integral de las enfermedades huérfanas, así como la conformación de la red y sus redes de centros de referencia para su atención. Miren que esta resolución también es un hito porque ya nos están hablando de centros de referencia, pero ¿qué pasa con esta resolución? Está allí, pero realmente no se ha implementado de manera adecuada en el país, ¿cierto? Pues centros de referencia para enfermedades huérfanas o para cierto tipo de patologías, pues son muy pocos. Entonces realmente la resolución le falta es implementarla, pero tiene un contenido muy bueno, que si lográramos que se desarrollara, pues yo creo que las rutas y el acceso a los servicios serían de una manera más ágil y más rápida para los pacientes. Siguiente.
Y también tenemos la ley 1980, que es el programa de tamizaje neonatal para detectar tempranamente los errores congénitos del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las personas y otras alteraciones congénitas, objeto de tamizaje que generan enfermedades cuyo diagnóstico temprano permite evitar su progresión, secuelas y discapacidad, o modificar la calidad o expectativa de vida. Entonces este programa de tamizaje neonatal pues también es muy importante que se cumpla a cabalidad, como lo dice allí, para evitar pues como secuelas y enfermedades que se pueden evitar a tiempo. Siguiente. Bueno, también tenemos la resolución 946 del 2019. Aquí se dictan todas las disposiciones en relación con el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas y la notificación de enfermedades huérfanas al Sistema de Vigilancia de Salud Pública, como se los mencionaba ahorita. Siguiente. Bueno, y por último, en el año 2021, en noviembre de 2021, por esta resolución se reglamentó todo el funcionamiento de la Mesa Nacional, que eso me parece también muy importante, de enfermedades raras y huérfanas. En el país hay varias mesas de enfermedades huérfanas. En Antioquia hay una que se llama Mesa Técnica de Enfermedades Huérfanas para Antioquia, en Bogotá hay, en Chía, en Cali, hay varias mesas conformadas en territorios. Y con el Ministerio de Salud, pues hace 2 años se había iniciado un trabajo. Todos los líderes de organizaciones sociales estábamos allí sentados con el ministerio, las secretarías, personería, defensoría, pero no se había reglamentado. Entonces hasta el año pasado pues salió la resolución. Les cuento que de las organizaciones de pacientes con enfermedades huérfanas, pues la resolución dice que hay 5 cupos disponibles para participar con voz y voto. Muchos de los líderes hicimos el proceso para poder participar de la mesa activamente. Esta semana pues dieron los resultados de las personas que quedaron allí como principales. También dieron los resultados de las personas que quedamos como suplentes. Pues yo también me presenté y quedé como suplente para participar de la mesa, pero me parece muy importante porque desde este espacio se pueden crear políticas públicas, le podemos manifestar al Estado, al Ministerio, cuáles son las necesidades que nosotros tenemos día a día, porque de pronto ellos sí tienen un concepto, lo mismo que el legislador tiene un concepto, pero ¿quién más que los pacientes y las organizaciones para decirles a ellos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras barreras que enfrentamos día a día? Entonces, como ustedes ven, nosotros tenemos mucha legislación, y eso que acá les traje las principales, pero hay mucha más legislación de enfermedades huérfanas. Y también, como les decía, pues tenemos otra legislación en salud para defender nuestros derechos. Pues si tenemos barreras en el momento a los servicios de salud, pues ustedes saben que podemos optar por el derecho de petición, por la tutela, por los desacatos, que eso pues es una manera que nos ha ayudado pues mucho a vencer estas barreras. Pues no deberíamos poner tutela para acceder a nuestros derechos, pero muchas veces pues nos toca optar por presentar estas tutelas. Y no solamente cuando nos niegan un servicio de salud, muchas veces la EPS da la autorización, el paciente tiene la cita, pero el paciente por dispersión geográfica, como también nos decían ahora, un paciente, por ejemplo, que viva en Boyacá y se tenga que desplazar a Bogotá a su cita, muchas veces no tiene para el transporte. Entonces eso le genera una barrera. Sí tiene el servicio autorizado, pero económicamente no se puede desplazar. Entonces esos pacientes tienen derecho a que la EPS les pague el transporte, porque yo no tengo la culpa que en el lugar que yo viva pues no hayan centros, no hayan médicos idóneos para que me atiendan a mí. Entonces en ese caso la EPS, como va a trasladar al paciente a otra ciudad, le debe pagar el transporte, pero realmente eso no ocurre en la realidad. Muchas veces también hay que poner tutela y todos estos mecanismos judiciales para que el paciente pueda obtener estos beneficios.
Otra barrera que se le presenta a los pacientes es que tienen que pagar muchas veces copagos y cuotas moderadoras. Y la ley es muy clara cuando dice que los pacientes de enfermedad huérfana estamos exonerados de pleno derecho de pagar copagos y cuotas moderadoras. Bueno, no la ley, la Corte Constitucional, porque salió es una resolución, la 206 del 2004, un decreto, no recuerdo, donde están enlistadas los servicios que están exentos de exoneración de copagos y cuotas moderadoras. Y hay un ítem donde dice enfermedad catastrófica y de alto costo, pero no hace referencia a las enfermedades huérfanas. Entonces la Corte Constitucional también por una de sus sentencias dijo que los pacientes de enfermedad huérfana deben ser exonerados de pleno derecho de pagar copagos y cuotas moderadoras. ¿Por qué? Porque un paciente o una familia donde hay alguien con un tipo de estas enfermedades, su carga económica es grande, porque el paciente no puede trabajar, su familiar lo debe cuidar y tampoco puede trabajar en muchas ocasiones, el paciente necesita una alimentación especial, debe pagar transportes, movilizarse, ir a citas, hospitalizaciones, entonces la carga económica crece. Entonces somos exonerados de pleno derecho de pagar los copagos y las cuotas moderadoras, pero las enfermedades que están enlistadas en la resolución 5265. Si yo tengo una enfermedad huérfana y no estoy enlistado allí, no soy exonerado de pleno derecho, pero puedo solicitar esa exoneración diciéndole al juez y demostrándole mi incapacidad económica, ¿cierto? Entonces, esa es otra opción que yo tengo como paciente en el momento en que yo no pueda pagar mi copago o mi cuota moderadora. Sabemos que el sistema solidario, estos aportes que hacemos todos, pues ayudan para que el sistema funcione mejor, pero hay casos especiales donde los pacientes no los pueden hacer. Entonces, ahí entramos pues como a mirar cómo podemos apoyar al paciente. Les cuento acá un caso que tuve la semana pasada, un paciente de hemofilia A severa de Boyacá, tenía que desplazarse acá a Bogotá a una cita de endodoncista porque tenía un problema en la muela, pero pues por la complejidad de su enfermedad y todo tenía que verlo este especialista. La EPS le autorizó la cita y le pagó los transportes intermunicipales. Pero el paciente me contactó y me dijo, Karen, yo me gano 700.000 pesos mensuales, yo ni siquiera tengo para pagar el bus de la terminal a donde me tengo que desplazar a la clínica en Bogotá, yo no lo tengo. La EPS sí me autorizó, me dio los transportes, pero yo no tengo. Entonces pusimos la tutela para que la EPS le pudiera cubrir también los transportes acá en Bogotá y me pareció una sentencia muy bonita porque el juez fue muy empático. Le explicamos muy bien la situación económica del paciente y el juez nos dijo, es que hay personas para la EPS, porque la EPS en la contestación de la tutela dijo que era una cifra irrisoria, que como una persona no podía pagar 2.500 pesos, pero pasa, o sea, hay pacientes que tienen condiciones tan extremas que no los tienen. Entonces el juez fue muy empático y dijo que muchas familias pues atraviesan por situaciones tan complejas que no tienen para pagarlo. Entonces la EPS pues le ordenaron que también le tenían que dar los transportes acá en Bogotá. Entonces es como analizar cada caso de cada paciente y mirar cómo se le puede ayudar para que ellos puedan acceder a todos esos servicios de salud. Y así pues hay muchos ejemplos, pero como les digo, no solamente es mirar el acceso a esos servicios y que les den las autorizaciones, sino mirar otras esferas para que ese paciente sea adherente a la terapia. Porque uno a veces dice, bueno, es que la EPS le entregó, pero ese paciente, ¿por qué no es adherente? Entonces miremos la parte social, la parte psicológica, la parte laboral, ¿qué pasa con ese paciente? Entonces yo creo que aquí también juega un papel muy importante las organizaciones de pacientes, porque pues aquí se brinda mucha educación a ellos, se les cuenta que tienen derecho y que pues por una enfermedad pues no se pueden limitar, pueden acceder a muchas pues cosas que cualquier ser humano lo puede hacer y que son inherentes a nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, quedo muy atenta.